Bienvenidos a este nuevo podcast de Luminares TV MD. Mi nombre es María Delia Salón y estaré compartiendo con ustedes esta nueva propuesta creativa, donde vamos a compartir testimonios personales y profesionales con invitados especiales. Tú dirás quién es ella. Bueno, mi nombre, como ya lo dije, es María Delia Salón. Soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Tengo 31 años, estoy casada y tengo 2 hermosos bebés. Desde los 12 años estoy haciendo radio. Y para mí es una gran pasión compartir y el comunicar. Por eso decidí ahora con una nueva propuesta hablarles y llegar hasta sus hogares con este podcast. Lo he titulado, o es el primer episodio de esta temporada, donde le he puesto como título ¿Cómo transformamos o cómo pasamos la prueba de ese llanto y cómo podemos llegar a esa sonrisa, a esa alegría, a esa paz plena y duradera? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, ustedes dirán, ella se ve feliz o se ve tranquila, porque muchas veces nosotros juzgamos con la primera impresión. Tú dirás, bueno, ella está bien, está chévere, pero ¿qué ha pasado? Por eso, a través de este podcast, quiero llegar a ustedes y decirles que estoy sirviendo en la iglesia desde los 4 años. Estoy en la comunidad apostólica Maranata, pero hoy en día estoy desarrollando mi proyecto por Luminares TV. Desde muy pequeña he sido muy creativa, talentosa, me he dedicado a las danzas, a los mimos, he tenido programas de radio, he estado en sociedades jóvenes, muy activa en la parte espiritual. Me casé a los 21 años con un chico, guitarrista de mi congregación, y bueno, hoy en día es mi esposo, a quien le agradezco a Dios por tenerlo en mi vida, porque es parte fundamental de lo que soy hoy, lo que he desarrollado como mujer. También tuve varios espacios radiales en Oasis 100.3, a quien le agradezco toda la parte de enseñanza en lo que fue mi adolescencia y juventud. Gracias a ello, yo pude estudiar y escoger mi carrera, que hoy en día es en la parte de comunicación. Estudié en la Universidad del Zulia en Luz. Pero le estoy hablando esto como parte de la introducción para que estemos en contexto y a partir de este episodio tú puedas decir, ok, voy a sintonizar MD Podcast, donde va a hablar de testimonio. Por eso que quiero comenzar con el mío, para que tú te sientas en confianza y allí donde tú estás puedas decir, está bien, es momento de contar historia. Bueno, y quiero decirles que estoy pasando un proceso en mi vida de felicidad, porque ya pasé por el llanto. Pero como les dije, ¿cómo se titula este episodio? ¿Cómo transformar el llanto en sonrisa? Pasando por la prueba. No hay 1, 2, 3, no hay algo que nos llegue de manera sorpresiva o de manera rápida o 7 claves para salir del proceso. No lo hay. Solamente hay que atravesar a través de la prueba, a través de lo que estamos viviendo. Vamos conociéndonos día a día, y en la intimidad con nuestro Señor vamos a ver y vamos a decir cómo se puede sobrepasar esta prueba, cómo puedo llegar. A los 12 años sufrí un accidente automovilístico justamente un 14 de febrero, Día de los Enamorados. Allí comenzó, como decir, una etapa de mi vida donde he pasado por médicos, por procesos. Entonces vamos a estar hablando de lo que fue este episodio en mi vida, donde a los 12 años tuve un accidente, tuve una herida fuerte en mi cabeza, donde más de 60 puntos con una cirugía estuvo allí. Ahí comenzaron a pasar cosas en mi vida donde yo decía, ¿será que Dios tiene un propósito para mí? Porque muchas veces nos preguntamos, ¿soy buena para qué? O Señor, ¿qué quieres de mí? Y a través de ese primer proceso pude entender de que Dios sí estaba en mi vida y que Dios me había marcado para guardarme. En mi vida universitaria, juvenil, como les dije, estuve en varios episodios donde fui danzora del reino, estuve en mimos, coreografía, teatros y mucho más en mi congregación. Y bueno, me fui hasta la ciudad de Maracaibo, donde comencé mis estudios universitarios. Allí también pasé por varios episodios en mi vida de tristeza, de dolor, de llanto, pero a los 21 años me caso. Y comienza una etapa linda en mi vida, donde comienza mi independencia. Tengo a mi primer hijo a los 23 años, todo muy chévere, llega a mi vida, pero en la cesárea de mi primer hijo, bueno, me viene un derrame
donde el doctor me dice, bueno, de tantas mujeres tú fuiste bendecida con un útero que es muy lleno de varices. Y al momento de cortarte te vino una hemorragia donde gracias a Dios se pudo controlar. Mi embarazo se adelantó de la nada, comencé a botar líquido y tuve que salir. Mi primer hijo se llama Ian Daniel. Sé que va a estar muy pendiente de esta propuesta porque él es mi primer fan. Dice que está pendiente de todo y bueno, él es mi primera bendición. Llegó a mi vida para dar esa luz, ese plus, llenar mi vida de alegría, de dinamismo. Luego me voy. Cuando mi hijo tiene 2 años de edad, me voy hasta el país de Colombia, a la ciudad de Medellín. Me mudo con mi esposo para esta hermosa ciudad donde estuve viviendo por 2 años. Allá, ¿qué se puede decir cuando vivimos lejos de casa? Una vida de inmigrantes no es nada fácil, trabajando en horarios distintos, donde podemos ver que la dinámica en el hogar cambia, donde nuestra crianza con el hijo cambia, las conversaciones con nuestros esposos cambian, muchas veces llega la frialdad espiritual. Si tú me estás viendo y me estás escuchando y estás lejos de casa, te puedes identificar, porque cuando estamos lejos de nuestro país, las cosas cambian. Y llega a nuestra vida tristezas, ansiedad, comenzamos a ver y a ver una nueva faceta de nosotros que no estábamos acostumbrados. Allá en Medellín, una noche de 27 de septiembre, no se me olvida la fecha, estaba tranquila con mi papá, había una semana que había llegado mi papá, sufrí un accidente casero en casa. Me caí por las escaleras con una olla de agua caliente y tuve quemaduras de 3er grado profundas con, bueno, algo bien trágico en mi vida. Estuve 27 días hospitalizadas, lejos de casa, en otro país donde no conocía a nadie, con mi esposo y mi papá. Mi mamá se tuvo que ir, mi hijo, pues ustedes se podrán imaginar todo lo que yo pasé. Me quemé partes de mi cuerpo, seno izquierdo, brazo izquierdo, piernas. Y fueron días donde me hacían curaciones un día sí, un día no. Y allí pude ver la mano de Dios, donde Él estuvo conmigo en cada proceso. Por eso que yo te quiero hoy hablar a ti que me estás escuchando y dirás, no, ¿qué va a saber ella de lo que yo estoy pasando? Te estoy hablando que desde los 12 años fui marcada. De los 12 fui marcada con un episodio triste, con un accidente que muchos no saben. Solamente los más íntimos conocen de lo que yo he pasado desde los 12 años. Luego con mi primera cesárea, me voy a Medellín, tengo este accidente casero donde sufro quemaduras del 30% de mi cuerpo de 3er grado profundo. Me regreso a mi país, todo de bendición, alegría, regresé a casa, estoy sirviendo de nuevo con mi esposo en mi congregación, comienzo a sentir un bultito en mi seno y digo, no, algo no está bien, le digo a mi esposo, no me siento bien de mi seno derecho, me siento algo duro. Yo tenía un método anticonceptivo que era un aparato vaginal donde yo lo tenía allí porque me decidí cuidar así, pues no somos expertos muchas veces de lo que nos estamos poniendo, ni conocemos, ni investigamos, nada que ver. Y bueno, ese aparato estaba haciendo que en mi vida se desarrollara un descontrol hormonal. Entonces vino, a raíz de eso, tuve un fibroadenoma con bordes irregulares y en ecografía se decía que era BRAF 4 con sospecha de cáncer, de algo de malignidad. Tuve en 3 mastólogos en la ciudad de Coro, en Maracaibo. Allí retumbaba en mi mente la palabra cáncer. ¿Vas a sufrir de cáncer o viene algo peor a tu vida? Y todavía me preguntaba, Señor, más, ¿qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Por qué sigo pasando por pruebas y procesos? Y te puedo decir que siempre estuvo la mano de Dios en mi vida, palabras de pastores, de mis pastores, consejeros espirituales. Yo siempre he buscado en la intimidad al Señor y en la escritura. Me he dedicado a orar y me gusta escribir mis oraciones porque siento que es una manera directa y personal de hablar con Él y muchas veces guardar silencio porque no estamos acostumbrados a guardar silencio. Y yo en el silencio comenzaba a escribir día 1 de mi proceso, pasando por esta sospecha de cáncer, donde no tenía los medios económicos para operarme, tuve que vender una casa para poder operarme. Pero para hacerte un poco corto el cuento o el testimonio,
De allí también Dios me sacó en victoria. Revirtió todo diagnóstico de malignidad y fue transformado en solamente un fibroadenoma o un quiste donde se elimina toda sospecha de cáncer y fue totalmente benigno, a tal punto que ni siquiera radioterapias o quimioterapia fue necesario. Comencé a ver la mano de Dios y la bondad de Dios en mi vida, volví a sonreír, estaba feliz, alegre, contenta. Vino a mi vida un nuevo emprendimiento junto a mi esposo. Estábamos desempleados, yo he trabajado freelance o remoto, siempre estoy trabajando con mi teléfono en el área de publicidad, también como administradora de varias cosas que ayudo a personas. Y bueno, se viene a mi vida y a mi mente un emprendimiento, un bebé que yo lo hemos titulado Cofic. Cofic llegó a nuestra vida para ser como un bálsamo, llegó para dar alegría. En los primeros 4 meses fue de gran bendición para nuestro pueblo, una propuesta de una cafetería totalmente diferente, nunca antes vistas acá en Menemauroa, y todo comenzaba a marchar bien. Luego viene una crisis económica bastante fuerte y bueno, gracias a Dios hemos superado y seguimos allí en Cofic. Pero los procesos en mi vida no terminan. Y ustedes dirán, Dios mío, María Delia ha pasado por pruebas. Y por eso que este primer episodio yo lo he titulado ¿Cómo transformé el llanto en gozo o en una paz duradera? Porque no es una paz que es, pase la prueba ya, no. Es atravesar y seguir atravesando diariamente los problemas, los procesos que en nuestras vidas se pueden suscitar. Hemos llegado al final de esta parte del primer episodio y quiero concluir con este versículo que se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7, que dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda situación, mediante oración y súplica con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos. Este pasaje nos dice cómo debemos pasar la prueba. Oración, meditación en la palabra y con acción de gracia. Por eso en este primer episodio yo quiero que tú puedas entender la naturaleza de este podcast, que es contar historia, testificar con acción de gracia todo lo hermoso que hemos pasado, porque aunque en el momento veamos y sintamos que es difícil, doloroso, sentimos que no hay salida, recuerda que con oración y súplica vamos a encontrar paz por medio del Espíritu Santo y saldremos en victoria. Y te voy a dejar esta frase: no morirás, sino que vivirás para testificar el milagro que Dios hará en tu vida.